Ahí está, ahí la inicié. Bueno, vamos entonces a la carta. Acá lo tienen a los dos que han escrito. La pregunta es ¿por qué la guerra? Acá está la referencia bibliográfica, es decir, que está en un texto de Freud, de editorial Amor-Rortu, que es una editorial que ha sacado, editado todos los textos que Freud ha escrito, y esto se encuentra en el tomo 22, ¿no? Son 24 tomos que tiene la colección. El año en que se escribe es el 1932. ¿Alguno sabe quién es Einstein? Algo así, una referencia. Un científico. Bien, un científico de qué orden, digamos, de qué ámbito de la ciencia. Físico, matemático. Muy bien. Einstein. ¿Cómo decían? Einstein y Freud. Exacto, Albert Einstein y Sigmund Freud. Ahí tienen la edad cuando nació, en 1879, Einstein, y 1906 falleció. Fíjense que Einstein vivió las dos guerras mundiales. Era alemán de origen judío, se nacionaliza como suizo, austríaco, estadounidense, luego vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, bueno, debido a su condición de judío y debido a la subida de Hitler en Alemania, ¿no? Y generalmente se lo asocia con el gran invento que fue la teoría de la relatividad, ¿no? En el ámbito de la física. Y en el caso de Freud, que bueno, el año pasado algo habíamos visto de él, seguramente en sujeto 2 van a ver un poquito más. Nació en el año 1856, murió en el año 1939, es decir, ahí justo cuando estaba por empezar la Segunda Guerra Mundial. Era un médico neurólogo austríaco, también judío, creador del psicoanálisis, y muere en Londres, porque en el último año de su vida que se va a Londres, puesto que ya estaba, seguir estando allí en el imperio austríaco-alemán era un peligro para los judíos por los campos de concentración, ¿no? Entonces él se va y queda ahí, vive en Londres y muere en Londres. Y también, bueno, dice, una de las figuras intelectuales importantes, ¿no?, del siglo XX. Entonces, bueno, a ver si los que empezaron a leer el texto, ¿por qué Einstein le escribe esa carta a Freud? ¿Alguno leyó por qué? Que interpreté que la escribe como para que pueda estudiar el pensamiento de las personas, las actitudes, el porqué de las actitudes. Bien, bien, Noelia. Yo, profe, entendí que sí, era un intercambio. Las cartas fueron para un intercambio de ideas que le escribió Einstein a Freud. Bien, vieron que decía que, bueno, se había armado como una asociación que tenía su sede en París, que quería como, invitar a algunos intelectuales de la época a que pudieran pensar sobre algunas temáticas. Al primero que invitan es a Einstein y a su vez le piden a Einstein que invite a otro intelectual de la época con una temática que elija él para hacer este intercambio epistolar. Entonces Einstein lo invita a Freud, ¿no? Es decir, que le escribe a Freud. Freud cuando recibe la carta es medio que se sorprende, ¿no? Porque dice algo así como, bueno, no esperaba que lo invitara a hablar acerca de ese tema, de qué es la guerra, ya que, dice Freud, ese tema generalmente es un tema de los cuales se ocupan los estadistas, dice él, es decir, aquellos políticos que se encargan del Estado. Pero como decía Noelia, el interés de Einstein no era pensar sobre lo que ya se había pensado, sino pensar cuáles son esas instancias más íntimas, psíquicas del ser humano que lo lleva a ir a la guerra. Y entonces Freud accede, porque primero medio como que no era algo que le entusiasmaba,
hablar sobre el tema, pero bueno, accede, teniendo en cuenta, dice, que el psicoanálisis no está dirigido a cuestiones prácticas, dice él, ¿no? De este índole, pero que sí puede dar una palabra. Esto tiene que ver con que Freud siempre se negó a pensar el psicoanálisis como una cosmovisión, es decir, como una respuesta integral a problemáticas sociales. Sí, como un modo de pensar, pero no como la cosmovisión es cuando es algo cerrado, ¿no? Algo que dice, bueno, acá está la respuesta. Y entonces, ante eso, él vuelve a hacer hincapié en esto. Lo que, de alguna forma, decir, bueno, lo que yo voy a decir es una mirada, una perspectiva acerca de la psiquis, ¿no? O de las condiciones psicológicas que hacen que el hombre sea agresivo. Esto que también traía hoy Norberto al principio de la clase. Entonces, vamos a lo que decía, vamos primero a la carta de Einstein, que es la primera, ¿no? Los que leyeron, ¿con qué se quedaron de esa carta de Einstein? ¿En qué sentido, profesora? ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué se quedaron ustedes? La pregunta es esa, ¿con qué se quedaron? ¿Con qué marcaron de esa carta que escribe el físico a Freud? Y que Einstein tenía como una... Ahí, ¿saben que ahora sí, Norberto, porque se estaba acoplando, me parece? No digo que Einstein era como que tenía una visión más positiva. No sé si positiva, porque vieron que él también es como que dice, bueno, hay cosas que todavía no se le han podido dar resultado. Entonces le pregunta, es como que le pregunta a Freud a ver si él tiene alguna respuesta en relación a algún cambio con respecto a generar la guerra. Yo marqué una parte que dice que el derecho y el poder van inevitablemente de la mano. Bien, Aymara. Entonces, ahí voy a tomar esto que vos decías. Primero, habrán advertido que hay 4 preguntas que Einstein le manda, digamos, en esa carta a Freud. Y cada una de esas preguntas, Sí. él inicia una respuesta que él tiene, ¿no? De todos modos, son preguntas que también, como el que lo invita a Freud a responder estas preguntas. Les leo cuáles son esas 4 que están claramente en el texto, ¿no? Dice, la primera dice, ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? La segunda dice, ¿cómo es posible que esta pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría? Para lo cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimiento. ¿No? Cuando dice pequeña camarilla está hablando de de la pequeña cantidad de gente que son los poderosos, ¿no? Son pocos en relación a la gran mayoría que no tienen ese poder. La tercera dice, ¿cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo, hasta llevarlo a sacrificar su vida? ¿No? Es decir, que cómo hay gente que de alguna forma se entusiasma con ir a la guerra, dice él, ¿no? Y, entonces, Perdón. y digo el cuarto y ya les dejo participar, chicos. Y la cuarta dice, ¿es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de las psicosis del odio y de la destructividad? Estas son las 4 preguntas que se hace él y que intenta que Freud pueda pensar. Norberto, ¿querías decir algo? Sí, que todo esto viene, por ejemplo, ahora, o lo que yo puedo observar, esta gente, por ejemplo, de Ucrania, vio que no se quería ir, porque como que ellos defendían su país y no se querían ir, o sea, como que no les importaba la muerte, pero sí que peleaban por su tierra. Entonces ahí uno ve cómo también todo esto como que no ha cambiado, como que sigue persistiendo, digamos, como también
agarran a la gente y la mentalizan, digamos, a Sí, que luchen. exacto, que en realidad esto que vos decías no tiene que ver con que Ucrania haya comenzado la guerra, sino bueno, nadie quiere perder lo que es su lugar, su casa, su trabajo, etcétera, ¿no? Que sería un poco esto que decía, ¿no? ¿Cómo puede ser que unos pocos decidan ir a guerra y que y esa guerra representan para la gran mayoría pérdida y sufrimiento? Esa era la segunda pregunta que se hace Einstein, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser de que una minoría en un escritorio decida ir a guerra contra otro país y haga que ese país viva en esos sufrimientos, ¿no? Y el propio también, ¿no? Porque eso también tiene alguna consonancia sobre el propio. Y a su vez, chicos, piensen que estos pocos que en un escritorio deciden la guerra no son los que van a la guerra, ni sus hijos van a la guerra. Los que van a la guerra son la mayoría de jóvenes, ¿no? Amén del ejército, aquellos que son profesionales del ejército, ¿no? Pero generalmente cuando hay una guerra como esta, también se tienen que alistar jóvenes, ¿no? Que no son jóvenes que les interese ir a la guerra, pero le obligan a ir a la guerra. Entonces esto es un poco lo que dice, lo que se pregunta Einstein, ¿no? Alguien me parece que sentí un ruidito como que levantaron la mano. Esperen que los voy a... Pablo, sí. Debería mencionar, ya que estamos hablando de la guerra y bueno, toda esta circunstancia, este sentimiento de pertenencia patriótico que a su vez genera en la gente un mecanismo de control, ¿no? Y de manipulación. Claro. Se relaciona con otra materia que tuvimos, de los medios de comunicación y demás. Exacto, Pablo. Y que inclusive lo dice Einstein, ¿no? En relación a eso. Ustedes no lo recuerdan porque seguramente muchos de ustedes no habían nacido cuando fue la guerra de Malvinas. Yo estaba en la escuela secundaria y me acuerdo que la gente salió a la calle a aplaudir lo que había hecho Galtieri, que en ese tiempo estaba en el poder, ¿no? Que era un poder, un gobierno de facto, ¿no? Gobierno militar. Sí, como diciendo, bueno que fuimos a la guerra, ¿no? Bajo esto que vos decías, Pablo, ¿no? Bajo la cuestión de la soberanía, etcétera, etcétera, que todos reconocemos que las Malvinas son argentinas, pero la idea de la guerra no era para recuperar Malvinas. En realidad, lo que estaba por debajo de la decisión que toma la Junta Militar era para perpetuarse en el poder, porque el poder de ellos se venía debilitando. Entonces, esta cuestión de decir, bueno, si ganamos la guerra, nos vamos a quedar en el poder. La gente no nos va a sacar del poder. Un delirio realmente, ¿no? Un delirio pensar que con lo que Argentina tenía iba a poder ganarle a Inglaterra, ¿no? Pero bueno, eh, esto que el sentimiento, se manipula la gente con esta cuestión del sentimiento nacionalista, ¿no? En otros años, en el 78, se hizo lo mismo, pero a través del Mundial. El Mundial tapó lo que estaba sucediendo con las desapariciones, etcétera, ¿no? Chicos, entonces, tomando lo que decía Aymara, en esta primera, cuando dice si hay algún camino para evitar la humanidad, los estragos de la guerra, Aymara traía la cuestión de, dijiste lo del derecho, ¿no es cierto, Aymara? Sí, Bien, vieron que Einstein dice lo siguiente, bueno, hubo muchos intentos de la ciencia moderna para poder parar la guerra y nunca se pudo hacer. Como que todos han sido fallidos, podríamos decir, ¿no? Lo segundo, que era lo que había dicho Noelia, lo que a mí me interesa, decía el físico, lo que me interesa es preguntarle a usted, Freud, es acerca de qué pasa con la vida pulsional, es decir, qué pasa con... recuerden que las pulsiones son nuestros impulsos, podríamos decir, ¿no? Que son internos, ¿no? La vida pulsional, decía Freud, las pulsiones son en el hombre lo que el instinto es en el animal.
Y estas pulsiones son de vida y de muerte, el aporte que hoy hacía Norberto al principio de la clase. Entonces dice, bueno, yo quisiera que usted me hable desde ahí, ¿no? Porque los otros análisis no han dado resultados, se podría decir, ¿no? Y ahí sería lo que él dice, bueno, hay un modo superficial, dice Einstein, de poder abordar el problema. La creación de algo jurídico, es decir, de un estamento jurídico que tiene que ver con el derecho. Se había creado en ese tiempo lo que se dio en llamar algo así como la Sociedad de las Naciones, la Liga de las Naciones, que fue un antecedente de lo que existe hoy como la ONU. Era un organismo supranacional en el cual estaban representadas las naciones europeas, siempre estamos hablando acá de Europa, y que la cuestión era poder construir una legislación para que se pudiera avanzar hacia la paz. Es decir, que no se volviera a repetir lo que fue la Primera Guerra Mundial, porque esta Liga de Naciones o Sociedad de Naciones se crea en el año 1918, que fue cuando se celebró el Tratado de Versalles, que fue el tratado que permitió la repartición de los territorios luego de la Primera Guerra Mundial. Es decir, los países cómo quedaban conformados en relación a los límites de sus territorios. Y entonces dice, bueno, también tiene su inconveniente, porque como que esa institución jurídica también podía ser fallida. ¿Y por qué puede ser fallida? Dice Einstein. Porque el poder y el derecho van de la mano, dice él. ¿Qué les parece? ¿Qué querrá decir eso? Que el poder y el derecho van de la mano. Puede ser que ahí da un ejemplo del empleado y el empleador. A ver. Sobre, digamos, lo que es el derecho que el empleado tiene y digamos, lo que el empleador exige como para lo que pretende recibir del empleado. El poder que él tiene para poder... De la diferencia de poder que hay en la sociedad. Por un lado eso, es decir, que aún dentro del derecho, dice, que eso también lo dice Freud después, aún dentro del derecho hay desigualdades, ¿no? Es decir, que el derecho por ahí dice, el derecho es la construcción de ciertas leyes que imponen los poderosos. Es decir, que muchas veces se crean leyes para proteger a los poderosos, pero no para proteger a todos, sería, ¿no? Profe, yo lo definí como el derecho y el poder por violencia. Claro. Bueno, eso lo decía Freud después. Freud decía de qué manera, él dice, bueno, puedo suplir el concepto de poder con violencia. Pero Einstein, cuando hacía referencia a eso, decía que había ciertos factores psicológicos que paralizan los esfuerzos en relación a la cuestión del derecho, ¿no? Y esos factores psicológicos, él dice que son dos: el poder político, el ansia de poder político, y a su vez el poder económico. Ahí ustedes en la página 184 del texto está esto que le estaba diciendo recién, ¿no? Les leo una cosita que con respecto al poder económico, fíjese cuánta actualidad tiene esto, que fue escrito en el 32. Dice, este hambre de poder político suele medrar gracias a la actividad de otro grupo guiado por aspiraciones puramente mercenarias económicas. Entonces, este grupo que le interesa solamente lo económico, dice, ven en la guerra, en la fabricación y venta de armamentos, nada más que una ocasión para favorecer sus intereses particulares y extender su autoridad personal. Así que hoy podríamos decir que el poder que tiene la industria armamentista es tal que le conviene que haya guerra, porque si no hay guerras, no vende armas, o le conviene que haya al menos
una amenaza de guerra, porque así los países se van armando, podríamos decir. Pablo, querías decir algo. Una representación también de lo que es el poder del Estado, en donde puede haber abusos, ¿no? En el monopolio de la fuerza pública que tiene el Estado a Claro, través de la fuerza. también, Una también, representación tangible. Y a su vez en lo que es la conformación de la norma, desde un punto de vista psicológico, en el punto de vista naturalista o positivista, en donde si la norma va en contra, desde un punto de vista naturalista, ¿no? Si va en contra de Dios y de o sea, de las buenas costumbres y demás, no se debe cumplir. claro. Eh, Ahí vos marcás la diferencia entre la ley natural y la ley positiva. Exactamente. En donde, desde un punto de vista positivista, la formación de la Hoy se cortó. que es el Congreso, si tiene un tal, se debe cumplir desde el punto de vista positivo. Hola, ¿y se escucha? ¿Se escucha? Se te escucha cortado, Pablo, al menos yo lo escucho cortado, no sé si es un problema mío. No, puede ser. Puede ser. Pero bueno, Bueno, eso, o sea, sí, en relación a lo que usted decía, ¿no? Que hay normas que van en contra de las buenas costumbres y que, sin embargo, a veces desde un punto de vista abusivo, desde que ellos tienen un poder, se deben cumplir. bien. Entonces, lo que vos decías, Pablo, bueno, en el derecho se hace una diferencia entre el derecho positivo y el derecho natural, ¿no? El derecho natural, los que sostienen esto es que hay determinadas leyes que nacen de la propia naturaleza humana. Y el derecho positivo hace referencia a todas aquellas legalidades que son constructos sociales, ¿no? Que el hombre ha creado, pero que a su vez tiene que estar sostenida sobre el derecho natural. Estos son los que piensan, los que piensan la ley natural, ¿no? Claro, y que hay punto de vista de que por más de que la norma vaya en contra de estos principios naturales, se debe cumplir desde un punto de vista positivista. Claro, no, los naturalistas dicen que las normas que están en contra de lo natural no deben cumplirse. En cambio, aquellos que sostienen otro tipo de fuente del derecho, sí estarían dentro de eso, ¿no? Chicos, fíjense que quería decirles esto, ¿no? Este ejemplo, y con esto vamos a ir cerrando porque ya son las 11 menos 10. Hace un tiempo atrás, cuando estaba Obama en el poder en Estados Unidos, vieron que los estadounidenses tienen por constitución el derecho a portar armas, ¿no? Es decir, que en cualquier familia puede ir a comprar un arma con algunas condiciones muy nimias. Perdón. Esto supone que muchas veces se utilice ese arma en forma peligrosa, ¿no? Habrán visto que por ahí hay gente con crisis subjetiva que toma un arma y va a una escuela y mata a una gran cantidad de personas, por ejemplo, ¿no? Obama, cuando estaba en su gobierno, quería hacer una reforma para que no sea tan fácil tener un arma en el domicilio. Con lo cual, inició esta idea, pero fue fallida porque todo lo que el peso que tiene la industria armamentista en Estados Unidos es tan grande que no permitió eso, porque claro, se le terminaba el negocio, podríamos decir. Entonces, a esto refiere Einstein, ¿no? Cuando dice, hay quienes están sosteniendo la industria armamentista y que solamente le interese que haya guerra por una cuestión personal, es decir, porque se enriquecen a costa de la guerra, es decir, de alguna forma a costa de la vida de otros. Entonces, por eso él dice que el poder y el derecho aparecen juntos, ¿no? Bueno, chicos, si les parece, porque así también descansan un ratito antes que tengan con el otro profe. Esperen que voy a cortar la grabación acá.